¿Alguna vez te has preguntado cómo una tierra de vastas praderas y antiguas civilizaciones se convirtió en la mayor superpotencia mundial? Hoy vamos a desentrañar la fascinante y compleja historia de los Estados Unidos de América. Un viaje épico desde sus primeros habitantes hasta su papel protagonista en el escenario global. Acompáñame. Mucho antes de que cualquier barco europeo surcara el Atlántico, el territorio que hoy conocemos como Estados Unidos estaba habitado por una increíble diversidad de pueblos indígenas. Durante miles de años, culturas como los Anasazi en el suroeste, constructores de impresionantes ciudades en los acantilados o la cultura del Mississippi, con sus grandes montículos de tierra y complejas sociedades, florecieron a lo largo y ancho del continente. Eran mundos ricos en tradiciones, lenguas y formas de vida, conectados intrínsecamente con la tierra. Pero todo cambió en 1492. La llegada de Cristóbal Colón marcó el inicio de una nueva era, la de la exploración y colonización europea. En los siglos siguientes, exploradores y colonos de España, Francia y Gran Bretaña comenzaron a reclamar vastas extensiones de este nuevo mundo. Los españoles se asentaron en el sur y el oeste, los franceses controlaron las vías fluviales del interior y los británicos se establecieron firmemente en la costa atlántica. Fue a partir de 1607, con la fundación de Jamestown en Virginia, que el proyecto colonial británico echó raíces profundas. A lo largo de más de un siglo, se fundaron 12 colonias más, cada una con su propia identidad, economía y estructura social. Desde los puritanos de Massachusetts hasta los plantadores de tabaco de Virginia, estas 13 colonias crecieron y prosperaron, forjando un nuevo tipo de sociedad, alejada, pero aún bajo el dominio de la corona británica. Sin embargo, esta relación a distancia comenzó a tensarse. Después de la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña, ahogada en deudas, decidió que las colonias debían contribuir más a las arcas del imperio. Impusieron una serie de impuestos, como la ley del timbre y la ley del té, sin consultar a los colonos. El grito de "no hay impuestos sin representación" resonó con fuerza por toda la costa. El descontento creció hasta que la tensión explotó. El 4 de julio de 1776, en Filadelfia, los representantes de las 13 colonias dieron un paso audaz y sin precedentes. Firmaron la Declaración de Independencia, un documento revolucionario que afirmaba que todos los hombres son creados iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta declaración no fue solo un papel, fue el pistoletazo de salida de la Guerra de Independencia. Contra todo pronóstico, y con la ayuda crucial de Francia, los colonos, liderados por figuras como George Washington, lucharon y derrotaron al poderoso ejército británico. En 1783, nacían oficialmente los Estados Unidos de América. Con la independencia ganada, el siguiente desafío era construir una nación. Tras un primer intento fallido con los artículos de la Confederación, los padres fundadores se reunieron de nuevo para redactar la Constitución. Este documento extraordinario estableció un gobierno federal con un ingenioso sistema de separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, diseñados para controlarse y equilibrarse mutuamente. Se creó así una república federal, un experimento político que asombraría al mundo. El joven país no se quedó quieto. Una sed insaciable de expansión empujó sus fronteras cada vez más hacia el oeste. Impulsados por la idea del destino manifiesto, la creencia de que estaban destinados a expandirse de costa a costa, los pioneros se adentraron en territorios inexplorados. Esta expansión se logró de varias maneras, mediante compras, como la de Luisiana a Francia, a través de tratados como el de Oregón con Gran Bretaña, y también por la fuerza. La anexión de Texas y la posterior guerra con México entre 1846 y 1848 resultaron en la cesión de un inmenso territorio que hoy conforma California, Nevada, Utah y partes de otros estados. Pero a medida que el país crecía, también lo hacían sus divisiones internas.
La brecha entre el norte, cada vez más industrial y abolicionista, y el sur, agrario y dependiente de la economía de plantación basada en la esclavitud, se hizo insalvable. El tema de la esclavitud, la peculiar institución, envenenaba el debate político y moral de la nación. La elección de Abraham Lincoln en 1860, un presidente que se oponía a la expansión de la esclavitud, fue la gota que colmó el vaso. Los estados del sur comenzaron a separarse de la Unión, formando la Confederación. En 1861, estalló la Guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y devastador de la historia estadounidense. Durante 4 años, hermano luchó contra hermano en batallas como Gettysburg y Antietam. La victoria de la Unión en 1865 no solo preservó la unidad del país, sino que también trajo consigo la abolición de la esclavitud a través de la 13ª enmienda. La nación había sobrevivido a su prueba más dura, pero las cicatrices serían profundas y duraderas. Con la reunificación, Estados Unidos entró en una era de transformación sin precedentes. A finales del siglo XIX y principios del XX, el país experimentó una industrialización vertiginosa. El ferrocarril conectó el este y el oeste magnates, como Andrew Carnegie, en el acero, y John D. Rockefeller en el petróleo, construyeron imperios económicos, y las fábricas atrajeron a millones de inmigrantes de Europa y Asia en busca del sueño americano. La nación pasó de ser predominantemente agraria a convertirse en una potencia industrial global. Sin embargo, este crecimiento desenfrenado tuvo su precio. La década de 1920, los felices años 20, terminó abruptamente con el crack de la bolsa de 1929. La Gran Depresión sumió al país y al mundo en una crisis económica sin precedentes. Millones perdieron sus empleos y sus hogares. La respuesta del presidente Franklin D. Roosevelt, el New Deal, expandió drásticamente el papel del gobierno en la economía y la sociedad, creando programas de obras públicas y seguridad social que cambiaron la faz del país. La economía solo se recuperó por completo con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Aunque inicialmente neutral, el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 catapultó a Estados Unidos al conflicto. La movilización industrial y militar fue masiva. El país se convirtió en el arsenal de la democracia, produciendo una cantidad asombrosa de barcos, aviones y tanques. La victoria de los aliados en 1945 dejó a Estados Unidos y a la Unión Soviética como las dos superpotencias dominantes, dando inicio a una nueva era de tensión global, la Guerra Fría. Durante las siguientes décadas, la rivalidad con la Unión Soviética definió la política exterior estadounidense, llevando al país a conflictos en Corea y Vietnam y a una carrera armamentística y espacial. Pero mientras se libraba esta batalla ideológica en el extranjero, una lucha crucial se desarrollaba en casa. El movimiento por los derechos civiles, liderado por figuras icónicas como Martin Luther King Jr., desafió el sistema de segregación racial que aún persistía, especialmente en el sur. A través de marchas, boicots y desobediencia civil pacífica, los activistas lucharon valientemente contra la discriminación y la violencia, logrando la aprobación de leyes históricas como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Fue una segunda revolución que buscaba cumplir la promesa de igualdad de la Declaración de Independencia. A finales del siglo XX y principios del XXI, tras el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se consolidó como la única superpotencia global. Su influencia económica, tecnológica con el auge de Silicon Valley, y militar se extendió por todo el planeta. Ha enfrentado nuevos desafíos, como el terrorismo global tras los ataques del 11 de septiembre, crisis financieras y un profundo debate interno sobre su papel en el mundo.